Deuteronomio 6, verso 4. Vamos a estar leyendo por el momento este solo verso, por el momento. Gloria sea al Cordero, gloria sea al que vive y reina. Amén. Leemos esta palabra a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y su Santo Espíritu. Y el pueblo que va por el cielo dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a repetirlo de nuevo, es tan corto. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra santa. Te damos gracias porque en ella, a través de ella, tú te revelas a nosotros cada día. Te damos gracias, Padre eterno, te damos gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno. Tú eres fiel y tu fidelidad nos sigue cada día. Señor amado, te presentamos la vida de Brian, rogándote, Señor amado, que en su partida tú le guardes, tú le protejas, tú lo escondas, Señor amado, y que él pueda hacer un servicio a esta ciudad digno de un hijo tuyo, oh Dios. Padre eterno, protégelo, rodéalo, escóndelo en su entrada y su salida. Y aprovechando a la vez, también clamo por nuestra hermana Gloria, Señor, para que tú le bendigas en su gestión en Colombia, Señor, y tú la traigas con bien también, amado Dios. Padre eterno, bendice tu palabra en medio nuestro, dándonos el entendimiento necesario de ella y haciéndome un instrumento para la gloria de tu nombre, ya que sin ti yo nada soy y nada puedo comunicar sin tu dirección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, después de haber leído esta palabra, vamos a estar disertando en el día de hoy. Vamos a estar platicando bajo el tema: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Hay otros versículos que podríamos haber usado para que quizás en un aspecto podrían, como vamos a decir, compenetrar o compaginar mejor con el título. Pero sentí de parte del Señor utilizar a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Por qué razón? Porque habiendo tantas religiones en el mundo, y hablando de las que son, como podemos entender, mayoritarias, las que más han crecido en los últimos tiempos, a Jesús no se le ve como a Dios realmente. Cuando hablamos, por ejemplo, del musulmanismo, una de las religiones que más ha crecido en los últimos tiempos, sea porque se impongan con el fusil, sea porque se impongan a la fuerza, por la razón cual sea, y esa es la primera. Aunque el Corán menciona a Jesús muchas veces, no una vez, muchas veces, para ellos Jesús no es Dios. Ni tampoco es el Hijo de Dios siquiera tampoco. Oiga esto, aunque su Corán lo menciona muchas veces. Para ellos Jesús es un simple profeta, incluso hasta menor que Mahoma, conforme a su creencia, ¿verdad? Conforme a su creencia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a la Iglesia Católica, esto no va con ánimo de ofender a nadie, entiéndase claro.
Si usted es católico, ponga atención a lo que yo voy a decir, porque esto no es para discutir, ni es tampoco para atacar. Pero en la Iglesia Católica Jesús es simplemente un mediador. Oiga claro, como dije, un mediador, no es el único mediador. Usted y yo sabemos que la palabra del Señor nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, la Biblia dice, porque hay un solo Dios, oiga claro, y un solo mediador, Jesucristo hombre. Esto lo dice la Biblia. A veces mucha gente dice, ¿cuál Biblia? ¿La católica o la evangélica? Las dos. Las dos. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica? Unos libros llamados libros apócrifos o libros que no fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo, que están en la Biblia católica. Ahora bien, déjeme decirle una cosa, no se sorprenda, su pastor tiene Biblia católica. Y acabo de comprar una en estos días también, que se llama la Biblia de Jerusalén. La tengo. ¿Por qué? Porque es bueno saber qué creen uno y otro. Cuando usted tiene conocimiento de lo que los musulmanes hablan, es más fácil para usted poder enfrentarlos. Cuando usted conoce a su enemigo, usted lo enfrenta más fácil. Yo no estoy diciendo que sean nuestro enemigo, pero si usted, por ejemplo, observa que cuando hay los que les gustan el boxeo, por ejemplo, cuando usted observa que se van a enfrentar dos boxeadores, ¿qué hacen el uno y el otro por lo regular? Se estudian. ¿Cómo se estudian? Miran las peleas del uno y del otro para ver cuál es la parte débil, dónde se descuida uno y dónde se descuida el otro, para saber cómo marcharle. Si usted va a pelear contra un enemigo en la guerra y usted no está preparado y usted no sabe las armas que tiene el enemigo, o usted no sabe usar lo que usted tiene, usted está en problema también. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, los creyentes evangélicos, Jesús no es simplemente un profeta, no es simplemente un mediador, es el mediador y es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, bendito sea su santo nombre. Pero para eso nosotros necesitamos tener la iluminación del Espíritu Santo. No basta con tener la Biblia solamente. Mucha gente tiene Biblia, mucha gente lee la Biblia, pero no tiene el conocimiento, no tiene la iluminación del Espíritu Santo, y aun cuando la leen se quedan en oscuridad. Se quedan en oscuridad, bendito sea el Señor. Porque como yo le digo, yo tengo la Biblia de Jerusalén, yo tengo 2 o 3 Biblias. Es más, mire, esta Biblia que nosotros tenemos fue escrita por Casiodoro de Reina. ¿Quién era Casiodoro de Reina? Fue un monje de la Iglesia Católica que conoció al Señor. También está la de Reina Valera, otro monje que conoció al Señor. ¿Quién fue este hombre? El de la 95 tesis, Lutero. ¿Quién fue Lutero? Fue un hombre que a través de la lectura de la palabra, el Espíritu Santo lo iluminó y él pudo entender que la salvación era por fe. La salvación no se podía vender, no se podía comprar, gloria a Dios, que era por gracia la salvación solamente. ¿Por qué Lutero fue perseguido en la forma que fue perseguido? Porque en aquel tiempo, entiéndase claro, había lo que se llamaban las indulgencias. Mucha gente no sabe lo que es esto. Mucha gente no entiende lo que es esto. Las indulgencias era la venta del perdón de pecado. Óigalo claro. John Texer, uno de los grandes del Papa de aquel tiempo, entendiendo que no había dinero para la construcción de la basílica que estaban haciendo, se ideó, vamos a vender la venta salvación. Vamos a vender. El que dé tanto, por tanto, lo sacamos del infierno. Misa presente de cuerpo presente, lo sacamos de allí y lo llevamos allá. Óigame lo que le estoy diciendo. Esto yo no lo digo con ánimo de ofender. Esto es historia. Óigame, esto es historia. Esto está escrito, amados hermanos.
Búsquelo en la historia, búsquelo en los libros, búsquelo, gloria a Dios, para que no se muera con los ojos vendados. Porque mucha gente defendemos cosas que no conocemos muchas veces. Bendito sea Dios. Y el Señor dice que la salvación proviene del Señor Jesucristo. Él dice, venid a mí y comprad, no por precio, comprad sin dinero, comprar leche, comprar pan, gloria a Dios, con salvación, viniendo a los pies de Él simplemente. Entonces mucha gente no entiende esto y mucha gente defiende a capa y espada lo que no tiene defensa bíblica. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no la escribió Santiago Abreu. La Biblia lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y yo repito una vez más para los que les gusta contender. No, pero la Biblia la escribieron hombres, pastor. Y yo no creo eso. Yo creo en fulano, fulano y fulano. Y yo sé esto y yo aprendí aquello y yo aprendí lo otro. Y yo le pregunto, ¿y lo que aprendiste de quién lo aprendiste? No lo aprendiste de un hombre. ¿Leíste algún libro por ahí que lo escribió un gato o un perro acaso? Sí, porque la gente nada más cuando se trata de la Biblia es que viene a decir, no, porque eso lo escribieron hombres. ¿Ha visto usted un libro que se cumpla al pie de la letra como la Biblia? Hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, en otras palabras. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando vamos a Hechos capítulo 5, verso 3 en adelante, nos encontramos allí con una historia ya muy bien conocida de un hombre, de una pareja, de una gente llamada Ananías y Zafira, que dice la Biblia que tenían una propiedad y que ellos la vendieron y fueron donde los apóstoles y le dijeron, mira, aquí está la herencia, aquí está por lo que vendimos la casa, la propiedad que teníamos. Ellos hicieron esto porque la Biblia dice que en aquellos días los discípulos vendían todo lo que tenían y lo estaban poniendo a los pies de los apóstoles. Y la iglesia no tenía necesidad de nada porque todo lo tenían en común. Y Pedro le dice, mira, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera esto en tu corazón? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿No has mentido a los hombres? Has mentido a Dios. Eso fue del Espíritu Santo que él dijo, le has mentido a Dios. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿No le has mentido a los hombres? Le has mentido a Dios. Entonces, mucho cuidado, porque hay una cosa muy importante que la Biblia dice. La palabra de Dios dice que toda ofensa, esto es un misterio, yo lo voy a decir, esto ni yo mismo lo entiendo bien para serle honesto. Pero mire, el que ofenda al Padre, el que blasfema contra el Hijo, tiene perdón, porque blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón, dice la Biblia, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y por qué razón Dios mismo le da esa importancia al Espíritu Santo? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué importancia y qué lugar tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bendito sea Dios. ¿Cuál es el misterio? Toda palabra dicha contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero habla en contra del Espíritu Santo, blasfeme en contra del Espíritu Santo. Yo le conté una historia a ustedes en una ocasión sobre una joven que ella era muy espiritual. Esta joven era una líder en su iglesia. Esta joven Dios la usaba con discernimiento, Dios la usaba con diferentes sanidades. Y la joven se enamoró de un joven de la calle, de un joven drogadicto, se enamoró ella. Y por más que la aconsejaron, la joven no escuchaba, no puso atención. La joven no puso atención, no hizo caso, hasta que al final terminó yéndose con el joven. Y finalmente también terminó también en las drogas la joven. Se apartó de Dios. Y lo peor aún,
que la joven después decía, todo eso que yo hacía no era el Espíritu Santo que lo hacía. Eso era yo que lo hacía. Oiga esto. Eso no era Dios que lo hacía. Hasta ese punto llegó. Llegó un tiempo cuando aquella joven, queriendo retornar a los pies del Señor, sintió la necesidad profunda en su corazón. Comenzó a entender las cosas no le iban bien con el joven. Comenzó a entender que necesitaba a Dios. Comenzó a pensar qué es lo que he hecho. Y cuando comenzó a retornar a las iglesias, en la primera que entró, cuando el pastor iba a orar por ella, se quedó así paralizado el pastor. No pudo decir ni media palabra. El pastor no entendió nada tampoco. Cuando fue a otra iglesia, en otra congregación, pasó al frente para que oraran por ella. El pastor, cuando iban a orar, los líderes, ninguno pudieron orar por ella. Ninguno pudieron abrir la boca para orar por ella. Para que sepa lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Mucho cuidado, pueblo de Dios. Añadirse las cosas de Dios a uno mismo, la del Espíritu Santo a uno, o añadírsela a los demonios, decir que fue por Belcebú, decir que no fue Dios que lo hizo, que fue usted. Mucho cuidado con blasfemar con el Espíritu Santo. Y para no hacer la historia, no el cuento, la historia verdadera, larga, en una iglesia que fue en la última, el pastor intentaba orar por ella en otra, y le decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa, Señor? Y le ponía la mano, ¿qué es lo que pasa? Señor, que no puedo orar por esta joven. Y el Señor le dijo, quita tus manos de donde yo tengo las mías. Quita tus manos de donde yo tengo las mías. No pudo el pastor orar ni más que retirarse. Amado, es grande cuando Dios desecha a una persona. Es grande, es terrible cuando Dios, como Saúl también, que dije que ya había sido desechado, Dios le dijo. Es terrible cuando Dios desecha a una persona. No nos juguemos con Dios. No nos juguemos con las cosas de Dios, amado hermano. Vamos a servirle a Dios con el corazón. Vamos a servirle a Dios con nuestra mente. Vamos a servirle a Dios con toda nuestra fuerza. Gloria a Dios. Entonces, amados, si entendemos que Jesús es Dios, para muchos no es Dios, como le dije. Para los testigos de Jehová, no sé si para todos, pero según escuché una opinión dada por mi hermano sobre un gran líder de ellos que conocimos en una ocasión, yo lo conocía. Él decía que Jesús era un muchacho demandado simplemente. Como Jesús siempre decía, lo que el Padre me envió, esto hago. Lo que el Padre me enseñó, esto enseño. Él decía, no, Jesús es un muchacho demandado. Porque para ellos el Padre es todo, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Y Jesús dijo claramente que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. A mí me encanta esto, porque mucha gente lo decimos a veces y no lo pensamos o lo analizamos. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, Él no está diciendo, yo soy un camino. Hay gente que dice que por todos los caminos se llega a Roma, pero al cielo se llega a través de un solo camino, a través de Jesucristo, gloria a Dios. No hay otro camino, no hay otro camino, solamente el Señor Jesucristo. Aleluya, Él es el camino, gloria a Dios. La palabra nos enseña, ya vimos en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero hay gente que dice, no, porque usted puede ir a través de San Caralampio, o usted puede ir a través de María, o a través de Guadalupe. No, amado, la Biblia especifica. Amado, es la palabra de Dios que lo está diciendo. Si María fue una mujer santa, como lo fue, mi respeto para ella, me quito el sombrero. Y digo yo, ojalá todas las mujeres del camino de santidad se parecieran a María. Ojalá se parecieran todas a María. Porque la Biblia dice que Dios encontró gracia, que ella encontró gracia delante de Dios, porque era una mujer pura. Pero el único mediador, dice la Biblia, es Jesucristo. Pedro fue un hombre santo, pero no podemos pedirle a Pedro, a pesar de que negó a Jesús, pero fue santo, gloria a Dios.
Pablo fue un hombre santo, perseguía a la iglesia primero, pero cuando conoció al Señor, cuando los ojos le fueron abiertos, le sirvió a Dios con toda su fuerza, con toda su mente. Le sirvió que él decía, cuando él le decía, mira, no vayas a Jerusalén porque allí te están esperando para, no vayas a tal parte, a Roma, porque te están esperando para matarte. Él decía, ¿y eso qué? Porque te van a amarrar, te van a poner preso. ¿Y eso qué? Mi vida le pertenece al Señor, gloria a Dios, decía Pablo. Mi vida le pertenece al Señor. Si Él quiere llevarme, Él puede llevarme. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero estas cosas se dan cuando uno tiene convicción en su vida. Cuando usted tiene convicción, usted no le teme a nada, usted no le teme a la muerte, porque es que la muerte no puede enseñorearse de lo que hemos conocido al Señor Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra, gloria a Dios. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Una vez usted y yo confesamos nuestro pecado, no a un hombre, no a un sacerdote, no a un pastor, no a un imán. El imán son la gente de los musulmanes. No a ningún líder religioso. Pero a Dios, usted se presenta delante de Dios. Y déjeme decirle, no delante de un cuadro tampoco. No delante de una estatua tampoco. Recordemos bien claramente que cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, le da el famoso decálogo, como le llamamos, gloria a Dios. Y le dice a ellos, oye Israel, yo soy tu Dios fuerte y celoso, que te saqué de tierra de servidumbre. Entiéndase, te saqué de Egipto. Con mano fuerte, con mano poderosa. No tendrás dioses ajenos, le dice él, delante de mí. Eso está en la Biblia, usted lo puede leer. Por eso fue que Jesús dijo, conoceréis la verdad en Juan 8:32 y la verdad os hará libre. Mientras usted sea siendo guiado por alguien que no obedece a la palabra de Dios, usted y yo vamos a andar tan torcidos como anda el otro, tan despistado como anda el otro también. Dios le dice a Moisés en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ella, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Usted sabía que cuando usted adora imagen usted aborrece a Dios? Porque es prohibido por Dios. El único digno de adoración, el único digno de alabanza es Dios. Ahora, vamos a ver si Jesús es Dios o no es Dios. Cuando el varón leyó la palabra, acá, que leyó, gloria doy a Dios por eso, leyó en Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice en Filipenses capítulo 2 verso 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero dice en el día antes que Él le dio un nombre, en el 10 antes también dice, que Él le dio un nombre, que es sobre todo nombre Jesús, para que ante Él se doble toda rodilla, oiga claro ahora, para que ante Él se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y al único que se puede adorar es Dios. Entonces, si delante de Jesús podemos adorarlo, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Jesús es Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Jesús es Dios. Hay gente que quiere desconocer esto. Hablando yo con un testigo de Jehová en una ocasión, me decía, no, porque Jesús es un Dios, pero es un Dios menor. Digo yo, ahora sí llegamos. Ahora somos politeístas. Ahora creemos en 2 dioses, no en uno. En el Dios mayor y en el Dios menor creemos ahora. Dice la palabra en Filipenses, ahí mismo donde se leyó en el capítulo 2, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se entregó por nosotros para darnos vida, amados hermanos. Él no estimó ser igual a Dios.
Por eso Jesús en Juan 17 dice: Padre, la gloria que yo tuve contigo, la que tuve antes de la fundación del mundo, yo les he dado a conocer. Gloria a Dios. Entonces, si usted y yo no estamos conscientes, si usted y yo no estamos convencidos de que en Jesús tenemos salvación y vida eterna, que Él es el único Dios, que Él es el Dios verdadero, usted y yo también estamos en problemas, déjeme decirle. En Él, dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Vamos para Colosenses capítulo 2, verso 9. A ver qué dice la palabra allí. Hablando de Jesucristo dice: porque en Él, oiga claro, habita corporalmente, hablando de su cuerpo. Míralo ahí. Míralo ahí. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. ¿Sabe lo que es plenitud? Pleno, totalidad de la deidad. ¿Usted sabe lo que es deidad? La palabra deidad se daba solamente para cosas divinas, para lo que los hombres en aquel tiempo entendían como dioses. Por ejemplo, digo como dioses porque cuando hablamos de Grecia, cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos del Medio Oriente, habían creencias en diferentes dioses. Para muchos, ellos tenían el sol como un dios, muchos tenían la lluvia como un dios, otros tenían al fuego como un dios también. Y Zeus para ellos era un dios también. Y se destacaba con la palabra deidad. Una deidad se refiere a algo divino. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la magnificencia, del poder de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Que si nos vamos a Juan capítulo 1. Allí Juan el teólogo enseñándole al mundo quién es Jesús. Juan capítulo 1. Versos 1, 2, 3, 4, 5, Juan 1. Dice Juan 1: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? El verbo. ¿Quién era el verbo? Vamos a pasar a Juan 1:14 para enseñarle quién era el verbo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, oiga claro, hablando del mismo verbo del principio, fue hecho ¿qué? ¿Quién se hizo carne? ¿Quién vino del cielo y se hizo carne? ¿Quién fue el pan que descendió del cielo y que volvió a ascender? Y habitó entre nosotros, óigalo claro. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, decía el apóstol Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si el verbo era Dios, si el verbo era con Dios, si el verbo era Dios, si en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo era Jesús, la palabra está diciendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios y merece toda honra y merece toda gloria y toda pleitesía. Cuando nos vamos a Hechos 4:12, en Hechos capítulo 4 verso 12, la palabra dice que no hay otro nombre, que no hay y en ninguno, oiga claro esto, y en ninguno, ¿sabe lo que es ninguno? Nadie, a excepto del que se está hablando. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si seguimos siguiendo el 13, Jesucristo, hombre. Si seguimos leyendo más adelante, dice Jesucristo, hombre. El único en el que podemos ser
salvo. El único que proveyó nuestra salvación. El único que murió por ti y por mí. El único que se clavó, que fue enclavado en la cruz para hacernos libres de la condenación que le correspondía a la humanidad por el pecado. Y muchos queremos desconocer la grandeza. ¿Quién es Jesucristo? Hay una cosa que otros tampoco a veces analizamos, y es cuando Jesús sanó a un paralítico que lo metieron por arriba de un techo. Dice que 4 hombres llevaron a un paralítico por arriba y lo metieron por arriba del techo, porque había tanta gente alrededor de la casa de Pedro donde él estaba, que lo metieron por el techo. Y cuando lo bajaron, Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Dicen los fariseos que estaban ahí buscando nada más para acusarle, era solamente: pero ¿y quién es este para perdonar pecado? Si solamente Dios puede perdonar pecado. Oiga, ellos mismos lo confesaron: solamente Dios puede perdonar pecado. ¿Quién es este para perdonar pecado? Y Jesús, conociendo los pensamientos, les dice: ¿por qué caviláis? ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué me es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad así en los cielos como también en la tierra, a ti te digo: levántate. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. A ti te digo: levántate. Y se levantó inmediatamente, gloria a Dios, y tomó su lecho y anduvo, dice la palabra. Entonces Jesús mostró tener autoridad en los cielos y autoridad en la tierra. Jesús demostró que es Dios. Él no pretendió nunca en la vida presentarse a sí mismo como Dios. Fíjese que cuando Poncio Pilato le pregunta: entonces tú eres rey, ¿qué le dice Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo. Porque si quisiera yo clamar a mi Padre, y me enviaría legiones de ángeles y me defenderían aquí. Pero para esto he venido. Qué bueno es el Señor. Ante un grupo de gente ingratos, ante de un grupo, una humanidad perdida, llena de maldad, Jesús viene a entregar su vida para darnos salvación, para hacernos aceptos delante de Dios el Padre. Yo no sé cuánto han escuchado la palabra Deus Soli Glory. Deus Soli Glory. La palabra del latín Dios viene de la palabra Deu. Mucha gente la interpretan como Zeus. Deu Soli Glory. Soli Glory Deu. La gloria solamente corresponde a Dios. Esta casa ha avanzado, esta casa va a seguir avanzando, pero Soli Glory Deo. La gloria pertenece a Dios, porque es Dios el que nos tiene donde estamos y es Dios el que nos lleva a donde vamos también, gloria a Dios. Porque camino de santidad nos separa en este lugar, gloria a Dios. Y la gloria es del que nos llamó, gloria a Dios. Estamos conscientes, estamos claros de que la gloria solamente corresponde al cielo nada más. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versos 19 al 21. Dice en 2 de Corintios 5, 19 al 21. Oiga claro, esto es palabra de Dios lo que le estoy dando, no es otra cosa, es Biblia lo que está ahí. Dice que Dios estaba en ¿quién? Dios estaba, como dice la Reina Valera en Cristo, si leyéramos la pechita decía que Dios estaba en el Cristo, o sea en el ungido, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted ve por qué que nosotros a veces le decimos: busca al Señor, acepta al Señor. Es Dios mismo rogando a través de nosotros.
Es Dios mismo suplicando a través de nosotros para que el mundo, para que usted sea salvo. Fuera muy fácil para mí si yo pudiera quedarme en mi casa comiendo el día entero, dándome altura de pupusa, de mangú, comiendo ahí ensalada, lo que más me guste, salmón, etcétera, pollo frito, horneado, como sea. Y me perdona los que están en ayuno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pupusa, baleada, cuantas cosas, plato exquisito y rico, bandeja paisa, etcétera. Gloria a Dios. Yo pudiera quedarme en mi casa. Bueno, pues ya yo soy salvo. Yo puedo recostarme en la mesa, tirar un pie arriba aquí y quedarme tranquilo en casa porque ya yo soy salvo. Pero dice la Biblia que Dios ruega a través de nosotros. El Señor nos dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio. Por eso es que predicamos el evangelio. Es un mandato. Es un mandato, gloria a Dios. Y es un privilegio también predicar el evangelio de Dios. Es un privilegio, amado, ser copartícipe con Jesucristo en la salvación de los perdidos, como una vez fuimos nosotros también, gloria a Dios. Wow. Dios en Cristo nos hizo embajadores de la reconciliación. Bendito sea el Señor. Amados, ¿cómo es que hay gente que pueda pensar que Jesús no es Dios? ¿Cómo es que la gente pueda no entender que aunque yo leí Deuteronomio capítulo 6 verso 4, donde dice que Dios es uno, el pueblo hebreo, déjeme decirle, los que no han conocido al Señor, este es el versículo en el que ellos se basan para decir, no, Dios es uno, la Trinidad no existe. Es ahí que ellos se basan. Pero ¿sabe por qué se basan en eso? Porque tienen la venda puesta todavía. Cuando la venda les sea quitada, dice la palabra, entonces será otra cosa la vida de ellos. Yo quiero que usted oiga a los que se han convertido a Jesucristo. Yo quiero que usted oiga a esa gente hablando, para que usted vea con la autoridad que hablan, para que usted vea con el conocimiento que hablan, para que usted vea con la certeza que habla esa gente, gloria a Dios, con el poder y la autoridad que habla esa gente, gloria a Dios, sobre el Señor Jesucristo. Cómo hablan de Jesús, de Yeshua, gloria a Dios, como se le dice en hebreo, gloria al Señor. Jehová, gloria a Dios. Yahweh, del hebreo, gloria a Dios. Y las 4 consonantes que el pastor siempre pone, Y, H, W, H, las que él le dio a Moisés cuando él le dijo, yo soy el que soy. Le dio 4 consonantes, Y, H, W, H. Y busque esas 4 letras en el nombre de Yeshua, gloria a Dios, que ahí están para que usted lo vea. Analice esto que le estoy diciendo, gloria a Dios. Busque el nombre de Yeshua y ahí usted va a encontrar esas 4 letras también, gloria a Dios. La traducción al griego que le dieron fue Jehová. Pero de Jesús la traducción es Jesús. De donde al español nosotros tenemos Jesús, el cual significa salvación, Dios con nosotros. Significa salvación. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es Dios. Jesús es uno con el Padre. En la oración intercesora en Juan capítulo 17, Jesús le decía, Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos, ¿cuánto? 2, 1. Allí fue usada la palabra Ehad. La palabra Ehad del hebreo significa unidad compuesta. Unidad, oiga claro, compuesta. Cuando usted dice, un ejemplo, cuando usted dice, yo tengo un racimo de plátanos, no tiene un solo plátano, ¿verdad que no? Cuando usted tiene un racimo de plátano, ¿tiene un plátano o tiene más? Tiene muchos plátanos, ¿verdad? Cuando usted tiene una abeja en su casa, va a decir que guardada en algo, pero si usted dice yo tengo una colmena, está diciendo que tiene muchas abejas. Amén. Cuando usted habla de un ejército, usted no está hablando de un solo guardia o de un solo militar. Usted está hablando de un sinnúmero grande. Bendito sea Dios. Cuando la palabra Ehad es usada, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Dios, que son uno. Bendito sea el Señor. Dios es uno y se ha manifestado desde la fundación del mundo. Se ha manifestado como 3, siendo uno a la vez.
Y los tres tienen diferentes funciones: la función del Padre, la función del Hijo que vino a rescatarnos y la función del Espíritu Santo, el cual nos enseña y nos recuerda todas las cosas que Jesús nos enseñó. Cuando Él se iba, Él le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y si es menos, Efesios capítulo 2, verso 22, dice, Efesios 2, 22, óigalo claro, léalo en la pizarra junto conmigo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En quién? Dios mora en usted y en mí a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios y los tres son uno. Gloria a Dios. En este día, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo comprendas a plenitud, tan solamente con tú entender que Jesús es Dios es suficiente. Gloria a Dios. Por tanto, yo quiero en esta hora presentarte a ese Jesús que una vez estuvo en la cruz y que ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por aquellos que ya le conocemos y por aquellos que aún no le han conocido. En este día hay una oportunidad y yo quiero presentarte a ese Jesús. Yo quiero presentarte a ese Jesús que es Dios. Yo quiero presentarte a ese Jesús que está dispuesto a perdonar tus pecados. Si en el día de hoy tú dices: yo quiero confesar mis pecados. No es que tú vas a venir al altar a decirle: pastor, yo robé, pastor, yo maté, pastor, yo violé, pastor, yo me comí la comida ajena, pastor, yo me metí allí, me metí acá. No. Usted va a venir aquí reconociendo su pecado, reconociendo su falta, diciendo: Señor, yo reconozco que yo te he ofendido. Señor, yo reconozco que yo te he faltado. Yo reconozco que he hablado mentira. Yo reconozco que he envidiado. Yo reconozco que he hablado en contra de alguien en un falso testimonio. La gente a veces tiene como poco la mentira. Pero todo el mundo miente, pastor. Y yo siempre digo: todo el que no va para el cielo miente, gloria a Dios. El que no va para el cielo practica el pecado, dice la Biblia. ¿Qué es practicar el pecado? Es pecar y no reconocerlo. Es pecar y seguir pecando como si nada pasara, indolentemente. No codiciarás la mujer de tu prójimo, dice la Biblia. La mujer ajena, gloria a Dios. No codiciará el hombre de tu mujer tampoco, gloria a Dios. Porque cuando la Biblia le habla al hombre, también le habla a la mujer. Cuando Dios le habla a la mujer, también le habla al hombre, gloria a Dios. Usted dirá: yo no tengo nada que confesar, pastor. Allá usted, si usted no tiene nada que confesar, si usted no tiene nada por qué pedirle perdón a Jesús. Pero el único mediador está aquí en este día. Jesús es Dios. Y la sangre que Él vertió aún está fluyendo para perdón de pecados. Yo quiero que si hay alguien aquí en este día que ha entendido que Jesús es Dios realmente y quiere entregar su vida al Señor Jesús, hay una oportunidad para salvación.